En la pista, Emerson Fittipaldi, un veterano bicampeón, pensando en intentarlo una vez más. Y en otro garaje, cerca de allí, otra generación de la Fórmula 1 en la persona de Ayrton Senna da Silva, dando sus primeros pasos como piloto titular. Sí, este raro, improbable y poco comentado alineamiento estelar ocurrió, y Emerson Fittipaldi, junto con Ayrton Senna, compartieron la misma hoja de tiempos en la Fórmula 1, aunque solo por un día. Y estás en Pequeñas Grandes Historias, por supuesto. Cada semana aquí en Splash and Go, ya sabes, una pequeña historia de la Fórmula 1, o no, siempre que sea rápida, divertida de contar y agradable de saber. Vamos allá. Siempre escuchamos la historia de que los campeones brasileños de la Fórmula 1 coexistieron muy brevemente. Tú también corriste, no en el mismo equipo, pero mucho con Ayrton Senna también, ¿verdad? No. Las puertas fueron abiertas por Emerson, quien terminó su carrera en el momento en que Nelson Piquet despegaba. Nelson y el siguiente campeón brasileño, Ayrton Senna, compartieron la pista por un poco más de tiempo, entre 84 y 91. Pero en términos generales, sabemos que el bastón fue pasando y los tres no compitieron en campeonatos entre sí. No, pero hubo una ocasión en enero de 1984 cuando se realizaban las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1, aquellas que hoy son en Bahrein, y tenían como sede la pista aquí en Brasil, ya hablaré de eso, en la que la primera, digamos así, y tercera generación de campeones del automovilismo brasileño se encontró muy rápidamente. Antes que nada, obviamente un poco de contexto, la pretemporada y si ocurría aquí en Jacarepaguá, que también era la sede de la etapa inaugural. Y entonces, por razones logísticas, tenía sentido enviar todo al mismo lugar donde la temporada iba a comenzar. Y todos querían escapar del clima frío en Europa, en enero y febrero. Esto porque la Fórmula 1 en Europa es un deporte de verano. De marzo a octubre, más o menos, se llevan a cabo las carreras, periodo de calor por allá. Por lo tanto, poco o nada sirve para tener una noción real del rendimiento de los coches y especialmente de su durabilidad, estar rodando en el frío del invierno europeo. Por eso, después de que dejaron de venir a Jacarepaguá, buscaron otras sedes como Kyalami en Sudáfrica y hoy corren en Bahrein. Y la pista de Río, desde el punto de vista técnico, tenía muchas cosas interesantes. Un asfalto ondulado que ponía a prueba la resistencia de los coches, largas rectas, curvas de media y alta velocidad, ideales para probar la aerodinámica. En fin, el paquete completo, que no sería completo, por supuesto, sin, digamos, las ventajas de un mes lejos del frío de Europa, en el verano carioca. Ya sabes cómo es, Ayrton Senna entonces tenía 23 años y era la nueva estrella debutando en la parrilla, a bordo del TG183B, un coche aún del año anterior de Toleman. El nuevo TG184 llegaría solo después del comienzo de la temporada, impulsado por un motor Hart Turbo. Emerson Fittipaldi, por su parte, era bicampeón mundial. Había ganado las temporadas de 72 y 74 con Lotus y McLaren, y después de otro subcampeonato en 75, se embarcó en la empresa del equipo Cooper-Suzuka Fittipaldi. Es un proyecto del que quiero hablar, algún día en equipos que amamos, por supuesto. Que en la visión de la prensa brasileña de la época no tuvo éxito, pero si miras los resultados, algunos podios y puntos sumados, llegó más lejos, por ejemplo, que equipos que todo el mundo ama, como Minardi. A lo largo de la trayectoria de Cooper-Suzuka, Emerson, al final de la temporada de 80, se aleja de las pistas, se enfoca en la posición de dirigente y deja a Chico Serra y Keke Rosberg a bordo de los coches en 81. Y entonces, ya camino al final, la operación vuelve a tener solo un coche. Serra haría la temporada de 82, la última, en la que también marcó un punto. En 83, sin el equipo, Emerson se mantiene alejado de la parrilla de la Fórmula 1.
Pero Emerson era un piloto de excelente reputación y cuando nace el equipo Spirit en 83, fundado por Gordon Copo, uno de los creadores del McLaren M23 que le había dado el bicampeonato, a Emerson la conexión termina sucediendo. El equipo en 83 fue el equipo de fábrica de Honda, que luego en 84 toma el rumbo de Williams, los deja sin motores y tienen que usar entonces los de Hart, la misma Hart de Toleman. Emerson entonces es invitado a una prueba del modelo 101 en Jacarepaguá para evaluar un posible regreso. Él va a la pista, intenta algunas veces, pero rápidamente se da cuenta del fiasco que sería el coche de Spirit. Quien terminaría aceptando el desafío fue el italiano Mauro Baldi. Él enfrenta las 6 primeras etapas, abandona en 3, no se clasifica en una y en las otras 2 consigue 2 octavos lugares. No tan mal después de todo. Luego, él va a correr en el grupo C y deja el problema a Hub Huttengarter, quien incluso fue el empresario de Max Verstappen al comienzo de su carrera. ¿Sabías de esto? Ya Ayrton Senna sabemos que comenzaría su temporada allí en 1984 con el 183B, incluso marcaría puntos con ese coche en Kyalami, la segunda etapa del campeonato, y el resto, como sabemos, es historia. Pero lo que fue historia, y no todo el mundo sabe, es que 2 generaciones razonablemente distantes del automovilismo brasileño, 2 campeones, estuvieron en la pista al mismo tiempo. Y no fue en aquella prueba en la Indy que Senna hizo con Penske en 1992 en el coche de Emerson. Y ya conté esa historia en este video aquí. Vale la pena que le eches un vistazo. Esta fue entonces otra pequeña gran historia del Splash and Go. Espero que les haya gustado. Deja un like que es gratis, no cuesta nada y ayuda muchísimo al canal. Hazme ese favor, haznos ese favor. No te olvides de dejar tu apoyo y un comentario. Cualquier comentario. Puede ser incluso un pequeño emoji, un pulgar arriba, una banderita a cuadros, lo que sea. Siempre lo pido aquí, porque así el algoritmo lo interpreta como compromiso y difunde nuestra pequeña gran historia por toda la internet y más gente conoce el canal. Puede ser. Para no perderte nada de lo que hacemos por aquí, tenemos canales de notificación en Instagram, en Telegram y también en WhatsApp. Te unes y comienzas a recibir notificaciones cada vez que publico algo por aquí. Estamos compartiendo aquí los arrobas de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Threads y TikTok, donde hay contenido todo el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces eso es todo. Gracias y un fuerte abrazo.